a lo que ocurre a esta hora en Estados Unidos. Hemos dado cuenta en los últimos días de las jornadas de protestas, particularmente en la ciudad de Los Ángeles. Anoche, la alcaldesa de esa ciudad, Karen Bass, declaró estado de emergencia local y anunció un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad tras 5 jornadas de protestas y disturbios por las redadas migratorias ordenadas por el presidente Donald Trump. Estas protestas se han extendido más allá de Los Ángeles. Anoche hubo algunos incidentes en Austin, Texas, también en la ciudad de Nueva York, y es un tema que queremos profundizar a esta hora. Claro, con Patricio Zamorano, analista internacional, chileno residente en Estados Unidos, puntualmente en Washington, D.C., que está al teléfono de ADN Hoy. Patricio, bienvenido, buen día. Hola, buenos días a todos desde Washington, D.C., aquí con todo un tema bastante convulsionado, ¿no? Patricio, lo primero, a propósito de lo que decía Mauricio, ¿qué significa o qué se puede decir que ya estas protestas hayan salido de Los Ángeles a algunas otras ciudades norteamericanas? Así es, bueno, hay que recordar que en todo caso que las protestas contra ICE, que es la pronunciación en inglés de la Policía de Inmigración acá en los Estados Unidos, las protestas han estado en todo el país durante bastantes meses ya. No es la primera vez que ICE está haciendo redadas generalizadas afectando fuertemente a la población. La diferencia en este caso es que se hizo en una ciudad importantísima. Hay que recordar que la zona de Paramount y Westlake, donde se produjeron estas protestas, vandalismo y también la confrontación con la policía, es un área extremadamente latina, más de un 80% de población hispana allá en Los Ángeles, y por supuesto con todo el tema bastante polémico de la ruptura de la orden constitucional, un poco cuando el presidente Donald Trump ordena de manera unilateral que salga la Guardia Nacional a cumplir funciones policiales básicamente allá en Los Ángeles, provocando este conflicto político de importancia en el estado más importante de los Estados Unidos, la octava o séptima economía mundial. Así que en ese sentido ha creado más repercusión lo que ha pasado este último fin de semana ya en Los Ángeles. Sí, de hecho las autoridades demócratas, tanto el gobernador de California como la alcaldesa de Los Ángeles, han reiterado que las protestas mayoritariamente han sido pacíficas en la ciudad. Es cierto que se han incendiado algunos automóviles, que ha llamado mucho la atención, pero las protestas han sido pacíficas, y entiendo que también fueron pacíficas anoche en ciudades, decíamos, como Austin, Texas, en Nueva York. ¿Cuán alto es el riesgo de que estas protestas deriven en algo más violento? Porque hay quienes están haciendo la comparación con lo que ocurrió hace ya algunos años tras la muerte de George Floyd y de otras protestas raciales, y que esta protesta contra las políticas migratorias de Trump derive en jornadas violentas ya a nivel nacional. ¿Es una posibilidad? La verdad es que hay que ser bastante claro que ha habido un tema comunicacional importante. Efectivamente, la violencia ha sido muy acotada, muy centrada en ciertas zonas específicas allá en Los Ángeles. La imagen que es una violencia generalizada, una rebelión, una insurrección, eso viene desde el mundo de Trump. El propio presidente ha creado, la verdad, una realidad ficticia que no tiene nada que ver con lo que ha pasado de manera concreta, porque hay que recordar, ha habido una gran movilización pacífica también, como tú bien dices, y en ese sentido la violencia ha sido bastante acotada. Se ha acusado, bueno, desde el Partido Demócrata, desde el gobernador Newsom, desde la alcaldesa Bass, han atacado fuertemente a Donald Trump por haber creado más fuego a una situación que ya se venía a venir más o menos controlada, pese, insisto, a los conatos de violencia y vandalismo que han sido bastante centralizados. Así que en ese sentido hay dos realidades confrontadas, y Donald Trump intentando sacar una ventaja fuerte en un estado donde Donald Trump tiene poco apoyo, donde la verdad es que las autoridades políticas no concuerdan ni con su política migratoria, ni con su política en general. Hay que recordar también que la policía de Los Ángeles se ha comprometido a nunca ejercer una labor migratoria. Y ese es un tema que causa tensión con el gobierno federal, y en ese sentido se ha visto todo este esfuerzo de Donald Trump de aparentar que hay una crisis importante, llamando a la Guardia Nacional, sacando a los militares a la calle, casi 5,000 operarios militares, sin que hubiera una justificación por el hecho de intentar atacar a lo que se llama una ciudad santuario, una ciudad como Los Ángeles, donde la policía, insisto,
no hace control migratorio y no está colaborando con las fuerzas migratorias federales, ¿no? Patricio, aquí se habla de varias primeras veces, ¿no? Como de lo de la Guardia Nacional enviada a Los Ángeles, que se había ocupado en otras circunstancias y por primera vez, o en esta situación sin la venia o sin la solicitud del gobernador. Estamos hablando de protestantes, muchos de ellos ciudadanos norteamericanos en territorio norteamericano, que están siendo reprimidos por las fuerzas de orden enviadas por el propio presidente de los Estados Unidos. ¿Qué alcance puede llegar a tener eso? Porque evidentemente aquí también hay un gallito político con el gobernador de Los Ángeles, a propósito de lo que tú ya explicabas. Y decías también que Trump busca sacar una cierta ventaja. ¿Qué ventaja podría sacar de aquí el presidente norteamericano? Aquí hay un precedente extremadamente peligroso, porque hay una razón fundamental por la cual la Guardia Nacional debe ser convocada por el gobernador. Tiene que ver con un tema de seguridad y también de independencia de los estados. Hay que recordar que este es un gobierno federal, es un gobierno federalizado, donde cada estado tiene su jurisprudencia muy particular, y en este sentido sacar a las fuerzas militares a la calle tiene que ver con un tema de seguridad muy delicada y que debe ser manejada por los gobernadores. La única razón por la cual la Guardia Nacional puede ser llamada unilateralmente por el presidente del país tiene que ver con temas de insurrección o de rebelión contra el Estado, y condiciones que no se dan para nada allá en el estado de California y específicamente Los Ángeles. Hay un temor desde el Partido Demócrata que se ha denunciado estos días de que si esto se deja pasar, y por ejemplo, hay que recordar que el gobernador de California está demandando judicialmente al gobierno de Donald Trump por haber llamado a la Guardia Nacional. El temor es que si esto no se controla, si no se pone tope a este ultrapoder autoritario presidencial, que evita que Donald Trump llame a la Guardia Nacional cada vez que una política con la que no concuerda es protestada en las calles de manera legítima. Ese es el temor que hay de que Donald Trump puede usar la fuerza militar interna básicamente para reprimir cualquier tipo de oposición que haya en las calles, en cualquier estado, en cualquier ciudad, en cualquier condado. Entonces, eso es lo que se quiere frenar un poco con este contraataque judicial del propio gobernador de California contra esta medida de Donald Trump. Sí, ayer recordábamos que la Guardia Nacional es una figura que en países como Chile de verdad nos llama un poquito la atención, porque estas son milicias en el fondo, o sea, son personas que tienen su profesión, que tienen otras actividades, pero que pertenecen a esta Guardia Nacional. Hay guardias nacionales en cada estado, y estas personas reciben entrenamiento, reciben sus propias armas por de pronto, y son llamadas en caso, por ejemplo, de emergencia climática, en caso de un desastre meteorológico, pero muy pocas veces se despliegan por razones de seguridad nacional. Y desde ese punto de vista, y a las críticas que ha recibido Trump por el despliegue de la Guardia Nacional en California, y hay una novedad, y fue parte también del debate ayer en el Congreso, está pidiendo que los Marines, o sea, que directamente militares en servicio activo, se sumen a labores de seguridad, en lo que ayer escuchaba a algunos congresistas demócratas critican por politizar al ejército, en definitiva. Así es, y ese es un tema importante. Hay una hipocresía tremenda, histórica, porque hay que recordar cuando se produjo la insurrección, la verdadera insurrección contra el gobierno que comandó él mismo el 6 de enero, algunos años atrás. Donald Trump no quiso llamar a la Guardia Nacional, tardó horas en que se activara ese procedimiento para un tema que era fundamental. Y en ese sentido hay que recordar que él ha hecho un perdonazo a toda esa gente que atacó al Congreso de los Estados Unidos, donde se provocó muerte, murieron oficiales, uno de los protestantes. Entonces la verdad es que hay un doble estándar enorme, y ha sido fuertemente criticado Donald Trump por usar un doble criterio cuando él mismo llamó a la insurrección contra su propio estado. Que es un tema gravísimo, que ha sido juzgado por la historia, pero no por las cortes a medias. Entonces, haber hecho esa medida en el caso de California es una hipocresía política enorme, ¿no? Patricio, ¿se puede proyectar el alcance de esto que está pasando hoy día en Estados Unidos? Porque además está asociado a una de las medidas más polémicas, o a una de las
definiciones más polémicas del presidente norteamericano, que no se nos puede olvidar que es el tema de su política migratoria, ¿no? O sea, aquí las protestas son contra sus redadas migratorias. ¿Qué alcance puede tener en la calle y en la discusión política lo que está pasando hoy día en Estados Unidos? Hay que recordar que todo este tema de protestas generalizadas en California tiene que ver con una olla a presión que el propio Donald Trump y su autoridad de inmigración ha creado en todo el país. Hay, la verdad, terror en las comunidades latinas, hispanas e inmigrantes en general en los Estados Unidos. Hay que recordar que se están haciendo cosas como, por ejemplo, oficiales, supuestamente oficiales, digo supuesto, voy a explicarlo después, porque el tema de oficiales de inmigración que van por las calles vestidos de civil con autos que no están marcados como policiales, arrestan, retienen a gente en las calles, en las escuelas, en los hospitales, y se las llevan sin un rumbo conocido, sin saber, sin que las cortes, sin que estas autoridades inmigratorias respeten el habeas corpus, por ejemplo, y no se sabe dónde están, por días en días, son trasladados de una ciudad a otra, básicamente desaparecidos por 3, 4, 5 días, retenidos sin un cargo judicial concreto, arrestados sin una orden judicial de un juez. Entonces se está armando una imagen muy autoritaria, muy de una escena que recuerda a las dictaduras de América Latina. Entonces se está usando la palabra desaparecidos. Es un tema sin precedentes, te tengo que decir, dentro de los Estados Unidos, cómo el tema migratorio está afectando muchas de las pautas fundamentales del Estado de Derecho de los Estados Unidos, de los derechos que hasta los inmigrantes indocumentados tienen. Hay que recordar que lo que está pasando en Los Ángeles también creó un caos importante, porque lo que está haciendo la autoridad de inmigración es, por ejemplo, cuando la gente va a cumplir con su obligación dentro de las cortes, cumplir con un proceso judicial pendiente, cumplir con los requisitos que tienen que ver con su regularización como inmigrante. En ese momento, cuando están en las cortes, están siendo arrestados por funcionarios de inmigración. Ha habido jueces que han intentado proteger incluso a estos inmigrantes, han sido arrestados los jueces. Entonces, la verdad es que se está haciendo una lucha entre el Estado de Derecho, de los derechos de estos inmigrantes, muchos legalizados. Hay que dar mucho hincapié en eso. Hay gente que está legalizada en procesos de regularización y que están siendo arrestados. Se está arrestando a madres que no han ido a buscar a sus hijos a las escuelas. Se han arrestado a ciudadanos, niños ciudadanos que han sido deportados a otros países como Honduras o El Salvador. Se están deportando a personas a países de las que no corresponde, a terceros países, como lo que pasó con los más de 200 venezolanos deportados a El Salvador sin proceso, muchos de ellos con orden judiciales para evitar que fueran deportados. Entonces la verdad es que Donald Trump no está respetando las Cortes de Justicia, no está respetando incluso a la propia Corte Suprema, que ha ordenado que se retornen inmigrantes que fueron erróneamente deportados. Entonces la verdad es que se está transformando este tema de la inmigración en un dolor de cabeza para el constitucionalismo de los Estados Unidos. Sí, ¿no? Patricio Zamorano, tú como académico, como profesor universitario, llevas años viviendo en Estados Unidos, hoy en Washington, y no puedo dejar de pensar en esta forma de actuar del presidente Donald Trump, que hace menos de una semana estábamos hablando de su quiebre con Elon Musk, cómo Elon Musk lo involucraba con el caso Epstein. Y de un momento a otro, yo no sé si eso ocurre también en Estados Unidos, pero como que se dejó de hablar de ese escándalo, se dejó de hablar de la ruptura con Elon Musk, se dejó de hablar de la posible vinculación de Trump con el pedófilo Epstein, y hoy día todos están hablando de este asunto. ¿Eso ocurre también en la opinión pública norteamericana? Mauricio, tienes toda la razón, esa es parte del análisis, lo hemos comentado estos últimos días, porque la verdad es que no es coincidencia que Donald Trump saca a la Guardia Nacional en California en los momentos en que se está produciendo una crisis política importante. Quiero mencionar otro tema más, que yo diría que está al centro de la distracción comunicacional que está intentando Donald Trump, porque hay que recordar que él rompe con Elon Musk, que es un factor de dinero importantísimo, que lo puede atacar fuertemente, en momentos en que el propio Elon Musk está atacando el presupuesto nacional, una ley,
presupuesto con fuerza de ley que ha provocado una polémica importante, está siendo atacado por varios flancos, y, por ejemplo, que incluye un recorte de alrededor de $800 mil millones al sistema de salud pública de los Estados Unidos. Un sistema o una promesa de campaña en que Donald Trump había asegurado que no iba a tocar el tema de los derechos de salud de las personas, y sí lo está haciendo. Elon Musk también está llamando a una acusación constitucional contra Donald Trump, está hablando sobre la posibilidad de apoyar la creación de un tercer partido. Entonces, la verdad es que Elon Musk es un factor importantísimo que ha dado vuelta el escenario político de una manera dramática, y Donald Trump, claramente usa este tema de California para distraer un poco a la opinión pública de lo que está pasando con el presupuesto nacional, que es un presupuesto importantísimo político para él, y con el propio tema de una acusación constitucional contra él, o que muchos votos republicanos en el Congreso, donde el Partido Republicano tiene una ventaja muy pequeña, es posible que la influencia de Elon Musk pueda revertir esa poca ventaja que tiene, ¿no? Patricio Zamorano, analista internacional chileno, ya decíamos residente en Estados Unidos, en Washington, D.C. Gracias por esta conversación con ADN hoy. Saludos cordiales a todos. Igualmente, Muy amable, buen día.